Yo no volví a dirigir porque me dio un infarto dirigiendo. Yo me acuerdo que yo no tenía dinero para la comida de mi hija, que costaba 3 pesos con 50 centavos. Una gota de agua diaria puede cambiar el mundo. Me acuerdo cuando me llamó y me dijo, ¿no quieres hacer audición para una película que voy a hacer? Que los protagonistas son Brad Pitt y Cate Blanchett. No puedes decir que tienes 50 años. No Yo puedo decía, creerlo. porque eso afecta a tu trabajo, me dijeron. Lo que queríamos era irnos de esa Escapar. tortura. Era una tortura física y mental. Entonces, cuando termina la película, nos aplaudieron 20 minutos. Wow. De pie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra dosis con Michelle Galván. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en todas nuestras plataformas sociales, compartan esta dosis de fe. Mucho más para ustedes en dosis con Michelle Galván. Hola, bienvenidos a Dosis, este podcast donde tú vas a encontrar los secretos para transformar tu vida, los consejos que grandes mentores tienen para ti. Hoy no es la excepción. Como cada jueves, tengo la dosis correcta y hoy, de verdad que si tuviera una alfombra roja, la sacaría para recibir a esta persona que admiro muchísimo. Es una mexicana que de verdad predica con el ejemplo, que conecta su mente con su corazón y con la pasión que ella hace, es la actuación, que nos envuelve en esa energía, que fue nominada a un Oscar y que nos viene a dar una dosis de motivación y a recordarte que todo es posible. Ella es Adriana Barraza. Hola, mi vida linda. Finalmente Gracias. se me hizo que alguien me pellizque, por favor, que alguien me pellizque, porque yo siento que estoy soñando. Gracias, Michelle, querida. No Estoy encantada sabes de qué estar gusto. contigo. Qué privilegio tenerte aquí. Gracias. Yo tenía una lista, y déjame te digo esto, hago una lista como periodista y como comunicóloga de la gente que me gustaría entrevistar a nivel personal, no solamente por mi trabajo, porque por mi trabajo pues hago muchas entrevistas todos los días, pero a nivel personal, tú estabas en esa lista. Gracias, mi vida. Muchas gracias. Y hoy se cumplió, así que hoy check, voy a ir a celebrar después de esta Checklist. entrevista. Sí. Y de mexicana a mexicana además, déjame Ujú. decirte que eres un gran orgullo, Adriana, Gracias. con todo lo que has logrado. Tu vida, para empezar, no ha sido fácil. Quiero comenzar de ahí. Quiero comenzar en una infancia en México, en nuestro país, que es maravilloso, pero que a veces duele un poco por cómo se maneja. Y quiero que me cuentes un poco cómo fue tu infancia en México. Pues mira, yo cuando era niña pensaba que así eran todas las familias y luego pues, te das cuenta que no. Pero fue una infancia complicada, pero vamos a poner en contexto realmente lo que era la época. Yo estoy hablando yo nací en el 56, entonces estoy hablando del 50 y tantos, 60 y tantos. No se usaba en el mundo, yo creo, escuchar a los niños. Si tú ves, de verdad, en muchos lugares era difícil que se le tomara en cuenta a los niños. Sin embargo, yo creo que en mi familia se conjuntaron ciertos elementos como para que tuviera yo una particular y especial relación con mi papá especialmente, quien era una persona pues, muy difícil y complicada. También se le pegaba a los niños, se les golpeaba a los niños. No soy la única que la golpearon feo. No. Se usaba que así se educaba, ¿no? Solo que acá como que se les pasaba la manita. Entonces, finalmente, mi querida, pues mi mamá se muere cuando tengo 12 años. Eso matiza todo. En tu adolescencia, plena En adolescencia, mi muere tu adolescencia, mamá. no solo eso, ella se enfermó un año y algo antes. Así que, digamos, desde los 10 y cachito, pues ya mi mamá no estuvo en ¿De el qué murió? panorama. ¿De qué murió tu Mi mamá? mamá se enfermó de una enfermedad que se llama el mal de Chagas. Este mal de Chagas es una enfermedad parasitaria, una enfermedad que te transmite un animal que no hay en México, que se llama la chinchosicona. Hay en el Amazonas y hay en África. Entonces, en la época en que mi mamá se enfermó, que eran los 60, comprenderás, por ejemplo, que cuando ella llegó a cardiología, solamente le funcionaba una cuarta parte de su corazón. Wow. Realmente quise cómo mi mamá hacía la comida, iba, venía y vivía. Porque cuando se la descubren le dan
a ella máximo 2, 3 meses de vida, llegando estoy hablando de los 60, 66, 67 por ahí. Entonces, fíjate que llegando al hospital, le dicen los doctores, señora, la chichasicona o lo que transmite la enfermedad, que es muy contagiosa, no existe en México. Nos permite hacer experimentos con usted. Estudios, Ujú, imagínate, una enfermedad desconocida en nuestro país en esa época ujú. y ahora lo sigue siendo, no hay mucha información al respecto. No, porque no somos una zona en donde ocurra esto. De hecho, el doctor Chagas en la Argentina fue donde lo descubrió y hay grandes instituciones y médicas, por supuesto, que tratan el mal de Chagas. Wow, Mira, se llegó a la conclusión de que mi mamá, que había vivido en La Paz, Baja California, en los 50, en donde era todo una selva, claro. en un momento dado habrá llegado un barco que habrá tenido estos animales. Y entonces, desafortunadamente, pues uno de ellos la picó. Así que fíjate que es un microorganismo muy particular porque se puede alojar en tu cuerpo durante décadas y se va incubando. Nunca Se había puede, escuchado de esta sí, no, es enfermedad. una cosa. Lo puedes ver, por ejemplo, te digo que es muy conocido en Sudamérica. Entonces, pues bueno, cuando se aloja en el corazón, en los riñones. Entonces, bueno, cuando se lo descubrieron a mi mamá, pues mi mamá tenía un esposo muy complicado, Ujú. que era un señor muy autoritario, 5 hijos, muy chiquitos, porque mi hermana mayor tendría 16 años, mi hermano menor tendría 10, una cosa así. Entonces éramos 5 hijitos muy chiquitos que nos íbamos a quedar con un papá muy complicado, muy Ujú. violento, con un problema de alcoholismo, em, y muy violento en muchos sentidos. Mira, violento físicamente, porque los golpes pues eran bastantes y feos, pero también violento emocionalmente, psicológicamente. Él podía mirarte con un gran desprecio. Yo recuerdo, fíjate, uno de mis recuerdos cuando yo era una niñita del kinder. Mi mamá me había hecho mi vestido de flor porque iba yo a bailar el vals de la primavera, Ay, los bailes, los bailables de los primaria. bailables de la primaria. Entonces mi mamá me hizo mi vestido y estaba yo en el jardín de mi casa y me recuerdo a mi papá mirándolo hacia arriba y él mirándome hacia abajo. Yo era flaquititita porque tenía una cuestión en mi intestino. Y me dijo, ¿a poco de veras crees que vas a poder bailar? Ay, Y entonces él se reía de ti hacia, caray. Y se iba y ahí te dejaba esas cosas muy crueles, muy feas. era una persona con mucha frustración, Yo con creo que iba odio en más su allá, sí, corazón. muchísimo. Había una ira impresionante, pero yo creo que iba más allá. Yo creo que tenía alguna afección realmente, ¿no? Ok. A eso hemos llegado nosotros, ¿no? Como conclusión. Mira, yo que he estado con muchos psicólogos, psiquiatras, porque siempre he querido estar bien, lo Claro. mejor posible. Este, efectivamente puede ser, una de mis tías tuvo esquizofrenia. Ujú. Entonces yo no sé si él tenía alguna afección realmente y bueno, pues así era, ¿no? Pero podríamos decir que, pues no, nunca fue un hombre que ni nos abrazó nunca, yo no recuerdo nunca. Era Tam- difícil. Tampoco se usaba, Sí, exacto. En pero, la cultura mexicana ajá, era muy difícil que el hombre llegara, abrazara y dijera te quiero. Y yo te mm, puedo decir también en mi generación, hay muchas amigas, incluso en mi familia se daba esto, yo no recibí un abrazo y para órale, mí era complicado. Cuando sí, alguien se acercaba, yo abrazo y abrazo a mi hija y le digo, veme a los ojos, Megan, te amo, porque uno como padre ahora viene a cambiar todo lo que pues tuviste en infancia, ¿no? Pero eso también nos deja a elegir entre ser víctimas o aprender de lo que vivimos y no queremos repetir en nuestra vida. exactamente. Y yo creo que eso te ha enseñado mucho resiliencia, compasión Sí, por supuesto, pero sobre todo decisión. y Yo decisión creo en que tu está en la vida. decisión de uno. Mira, yo en esa época, pues yo pensaba que todas las familias eran como la mía y no había de todo. Pues especialmente una amiga mía que se llama Ángeles Iriart en Toluca, su familia de Chihuahua. Yo estaba con ellos y yo veía que el hijo mayor, que era un muchacho tamaño ropero gigante, le daba un beso a su papá en el cachete
y se trataban con mucho respeto y mucha alegría. Y Mm. yo me acuerdo que siendo yo su amiga, que fui amiga de ella desde el quinto de primaria, cuando ya había muerto mi mamá, siendo yo su amiga, yo dije, yo voy a ser así. Cuando mi hija nació, dije, no, yo voy a ser así. Como tú dices, tú decidiste con tu hija, yo decidí con mi hija. Ujú. Cambiar la narrativa. Sí puedes, cuesta trabajo, unas veces se puede, otras no, pero sí se puede cambiar tu narrativa Por personal. supuesto. Y es nuestra responsabilidad, además, Ujú, darles esa felicidad que a nosotros nos faltó, darles ese ujú. amor que a nosotros nos faltó. Tu infancia, ya lo dijiste, gracias por esta confianza. No fue fácil. En nuestros países en Latinoamérica se necesita decir más, te amo, abrazar más y olvidarnos un poco del machismo o de los roles que venimos a jugar, ¿no? En una familia yo creo que la base debe de ser el amor y la comunicación. Pues sí quisiera uno, ¿verdad? Sí, y es nuestra Entonces, responsabilidad tener. por lo pronto hay que trabajar para tratar de lograrlo. ¿Qué aprendiste de vivir con un padre violento, alcohólico, en el sentido de crecimiento? Porque formó una parte importantísima en tu vida. Claro, imagínate, tú eras mi ejemplo. Entonces los padres luego se olvidan que tienen el cigarro en la boca. No fumes, ¿no? El trago en la mano. No tomes. Pues es absurdo. Uno va aprendiendo cosas, como que antes uno no tomaba en cuenta muchas cosas, no sabía, no había tanta, como ahora este programa que estás haciendo tú, ¿no? En donde se exponen estos temas y hay como una manera nueva de pensar. Pensamos diferente con respecto a la familia, a los animales, al medio ambiente. Antes no, antes era lo mismo, era otra cosa diferente. Entonces, fíjate que Y hay que quitar los tabús de la sociedad. es muy difícil, es bien Sí, fácil decirlo, pero por lo pronto hay que tratar de ser la mejor persona posible. exactamente. Porque hay muchas cosas que duran, que uno tardaría, no sé, a veces hay cosas que nunca te las vas a poder quitar. Pero si uno trata de, por lo pronto, estar lo mejor posible, pues es como una cascada. Ujú, Si tú empiezas a tratar de ser tú mejor, por supuesto que ese bienestar le va a caer a tu hija, claro. a tu A nieto. romper moldes, patrones familiares, ¿no? Eso es lo que Ujú, también tratamos de hacer en este programa, como ujú. decir, hay que hacer lo que podemos con lo que tenemos, pero hay que hacerlo mejor de lo que ya vienes haciendo. Entonces, Sí. tú nos has demostrado eso a lo largo de tu trayectoria, de lo que podemos ver como artista, nos has demostrado que querer es poder y que se puede y que hay que estar en una motivación constante con lo que tienes a tu alcance Ujú, y aprovecharlo para tener grandes resultados. ¿Cómo ujú. viene tu primera oportunidad a tu vida que cambia tu vida? ¿Cuál fue ese momento que cambió tu vida? Antes te voy a decir algo, mira, ya tengo 69 años, por eso lo voy a decir así. La frase es muy fácil. Querer es poder. Claro que sí, tiene que empezar por ahí. Pero yo creo que también hay que tenerse paciencia, por si no has podido. Un día lo vas a poder hacer. El chiste es que no dejes de tratar y que no te sientas mal si todavía no has podido. ¿Cuántas mujeres en este momento, cuántas mujeres viven en matrimonios durísimos, con violencia, y no se han podido ir? ¿Cuántas personas han sido violentadas desde que son niños o niñas y no lo han podido decir? Tratemos siempre de dar un pasito más y tampoco de castigarnos si nosotros no hemos podido en ese momento. Exacto. Tratemos de tenernos compasión a nosotros mismos. Se habla mucho de la compasión. La compasión, el amor, todo empieza por uno. Es decir, a lo mejor en este momento no puedo, pero un pasito más. Pero esto, me informo, veo hasta que uno da el paso grande. Dices algo Quiérase bien la gente, importante. quiérase, ¿no? A mí y esto es algo que nunca he dicho y me conmueve muchísimo porque tienes toda la razón, hay que tenernos paciencia para tomar las decisiones que pueden venir a cambiar nuestra vida. Y te digo esto porque a mí me costó 2 años, 2 años, salir de mi matrimonio porque yo sentía que no estaba preparada emocionalmente, físicamente, financieramente, en muchos sentidos. Entonces, esto que acabas de decir tú es una pieza clave. Ujú, Hay que tenernos paciencia nosotros mismos y hay que hacer un pasito corto cada día, un día a la vez. Ese era mi lema, un día a la vez. exacto. Y,
Y sí se puede cuando haces esto constantemente. Hay un libro que me encanta, Surameris, es de una autora chilena, Fresia Castro, que habla de esto precisamente, ¿no? De que ella veía, se fue al desierto de Atacama en Chile, y ella veía como una gota de agua cada día, constantemente, iba abriendo una piedra. Cuando tú te pones a pensar, ¿cómo es posible que el agua, que es tan delicada, Ujú, pueda ujú, romper una piedra, ¿no? Y ella decía eso precisamente, que una gota de agua diaria ujú, ujú. puede cambiar el mundo. Y hay momentos, mi querida Michelle, en donde uno dice, hoy no puedo, date chance. Sí, Y cierto, entonces uno se queda, bueno, hoy no, pero mañana sí. es cierto, es Eso era lo cierto. que yo quería decir, nada más decir de esto. Me preguntaste que cuál había sido. Vamos a retomar esa parte de Ujú. donde tú pasas tu infancia. ¿Logras salir de esa infancia No, no logro. Fíjate que yo creo, físicamente, no? no, pues tampoco. Fíjate yo me embarazo. A ver. Y entonces alguna vez me dijo uno de los tantos psicólogos, psiquiatras con quien he tomado consulta, que fue mi única manera de poder salir de mi casa. ¿Cómo? ¿Cómo sales entonces de tu casa? Pues ¿Cómo sales de esa embarazada porque mi infancia? papá me corre, pero si no, ¿cómo me iba? O sea, yo era una jovencita en Toluca en el 75, en donde tú tenías que hacerle caso a tu papá, porque además de que te golpeaba, era lo que tenías que hacer, porque así te habían enseñado. Ujú. Entonces yo creo que en mi vida, fíjate que Dios ha sido muy maravilloso, de verdad que lo creo así. Que me ha puesto cosas que me ha empujado. Ahora voy a hacer esto, ahora voy a hacer lo otro. Pero realmente, y yo le hice caso, por supuesto, pude haberle no hecho caso. Entonces, alguna vez me dijo uno de los psicólogos, única manera que podías irte de tu casa, mi hermana, que en paz descanse, se casó y bueno, ya salió de la casa. Mis otros hermanos, pues por esto, por lo otro, por aquello, pero mi hermano el menor tenía 16 años cuando pudo irse, Guau. porque ya lo que queríamos era irnos de esa Escapar. tortura. Era Sí. una tortura física y mental muy dura. Fíjate, yo me acuerdo una vez estaba yo leyendo en una revista los consejos que le habían dado hace muchos años, en Vanidad, una cosa así, que les habían dado a personas famosas sus padres. Ujú. Y yo dije, a mí no me dio ningún consejo mi papá. Ah, sí. Me acuerdo que un día veníamos bajando las escaleras de la casa donde a veces nos tiraba a mi hermano y a mí para ver si nos moríamos, así nos decía. A ¿Los ver si, aventaba? ay, sí, nos jalaba del pelo y nos tiraba, y decía, a ver si se mueren y pues no nos moríamos, ¿verdad? Éramos niños flexibles. Bueno, esa misma escalera estábamos bajándola y entonces me dice, y se detiene así en el principio de la escalera y me voltea a ver y me dice, Adriana, apréndete que uno nunca tiene lo que quiere. Yo tendría como unos 15 años más o menos. Ya estaba yo en la facultad. Y yo dentro de mí dije, no es cierto, no es cierto, no es cierto, no, yo sí voy a tener lo que quiero. Yo sí voy a tener lo que quiero. Y dije, oye, qué bueno que no le hice caso, porque yo Claro. me hubiera quedado en Toluca, hubiera seguido lo que tenía que ser, mi carrera, casarme. Nada de eso está mal, por Y supuesto. cuando te decían en ese entonces que lo que decían tus papás era la ley, era lo que tenías que hacer, era lo que te tenías que grabar en la mente, te autoprogramaban los padres para crecer de esa Pues manera. sí, era Y tu educación. qué bueno que no te la creíste. No, lo que no me creí fue eso. Ahora fíjate, yo hacía teatro desde que tenía 15 años igual, ¿no? Entonces, me encantaba el teatro. Era tu escape de esa violencia que Sí, por vivías. supuesto, absolutamente. Yo la primera vez que llegué, que fue por una casualidad realmente, tenía que tomar una actividad en mi preparatoria. Y yo quería ballet, no se pudo, entonces, bueno, pues teatro, bueno, deportes guacala. Perdón, pero no me Ya gusta, somos 2. A mí tampoco me gustan mucho, no me gustan. pero el Entonces, teatro, fabuloso. no, pues fíjate que yo ¿Qué llegué. sentiste la primera vez que Pues tomaste no tenía esa ninguna clase? gana de eso, la verdad, ¿no? Yo había visto el Ballet Bolshoi y yo sí quería ser bailarina de ballet. Tenía 8 años cuando lo vi. Nada, pues llegué y dije, bueno, pues aquí. Y yo me acuerdo que los primeros ejercicios del primer día, dijo el maestro, vamos a leer. Y yo siempre gané los concursos de lectura, Ujú. pero no solo de lectura, sino que yo narraba. Ya desde chiquitita, lo que leía lo iba yo narrando, porque era muy payasa.
Siempre ese era como un escape, el sentido del humor. Y entonces me acuerdo que dijo él, muy bien, si hubieras estado en Bellas Artes, que era la Escuela de México, la Escuela La de Bellas principal. Artes, Sí. hubieras pasado este examen. Yo dije, wow. Y entonces me acuerdo que encontré un lugar, mi querida, en donde todos éramos iguales, todos teníamos una dolencia de una soledad o alguna cosa que necesitábamos. Era parte de la terapia que todos llegaban a tomar. Que No, pues no era era el terapia, lugar era, donde todos mira, escapaban. eso era una cosa importante. Yo creo que en la vida uno encuentra sus pares, Ujú. tal cual. Y pueden ser en la borrachera, en la fiesta, en el este. También puede ser en la borrachera y en lo otro. Porque yo me acuerdo de esa época, que estoy hablando de los 70s, Ujú. que era todo muy relajado, había de todo. Yo me acuerdo mis Las amigos, mejores pues, épocas, por se metían todo supuesto. lo que te puedas Las imaginar. mejores canciones, O las sea, mejores no, fiestas. y las mejores drogas y las mejores de todo, esa es la realidad. Sí. Entonces, pues uno estaba ahí chiquititito y tú decías, a mí siempre me dio miedo, ¿no? Entonces yo la verdad los veía, pero pues yo estaba ahí metida. Ya se murieron casi todos mis amigos tan queridos, que los quiero mucho, fueron mis hermanos. Pero resulta que siempre también he creído, fíjate, que lo que te dieron tus papás de chiquito Sí. también son parte de tus valores. Entonces yo nunca entré ni en las drogas, ni en el alcohol, porque Eso no me tenías que gustaba. agradecerle a tu papá, Siempre va a haber algo que tener ese agradecer. La gente régimen. no es blanco-negro, sino Sí. estos bola de grises. Por más duro que sean las cosas, siempre hay algo que agradecerle a alguien. Mínimamente no quiero ser así. Claro, Ese aprendizaje, ¿no? exactamente. Así que bueno, finalmente encontré un lugar donde todos éramos unos adolescentes que adolecíamos de cosas, Exacto. no nada más de la edad. Y llegas entonces a esta pasión que se llama la actuación en tu Ujú, vida ujú. y el destino, de alguna manera, te empieza a llevar por este camino. Sales de casa embarazada. Ujú. ¿Y qué pasa después? Cuéntame. Nada, bueno, ¿Cuál pues fue el mayor reto que enfrentaste siendo tan mantenerme, joven embarazada? mantenerme. Porque imagínate tú, tenía yo 18 años en 1975 en una ciudad de provincia sumamente católica, sumamente prejuiciosa, que es Toluca. Ujú. Ahora es diferente, por supuesto, pero Para ponerlo en perspectiva, Toluca, que es muy cerca de la Ciudad de México, a unas cuantas millas, a unos kilómetros de la Ciudad de México, es una ciudad pequeñitita donde todo el mundo se conoce. ahora ya no. Es Sí. una ciudad industrial muy grande en este momento. Pero en ese momento sí, éramos todos conocidos. Entonces cuando mi papá dice que se vaya esta jovencita de mi casa, porque yo no fui la que le dijo a mi hermana que paz descanse. Entonces, nada, pues me fui. Pero fíjate que si de algo tengo que darle gracias a la vida, es que siempre hubo alguien que me echó la mano. Siempre. Que me Siempre tuviste un ayudó a ángel. comer. Es que todos tenemos un ángel. Estoy segura de eso. Depende de lo que necesites. Si necesitas $1,000,000, pues va a ser difícil que o cualquier ángel te lo dé. Pero yo me acuerdo que yo no tenía dinero para la comida de mi hija, que costaba 3 pesos con 50 centavos en ese momento, que era una comida de bebé. Wow. Entonces, pues yo lo que hacía es que me iba a la universidad, a la puerta de la universidad. Entonces, me sentaba yo a ver qué amigo pasaba y iba yo juntando 3 pesos con 50 Para darle de comer a tu hija. ese día. Entonces, y siempre encontré gente que me ayudara. Wow. Te voy a decir otro ejemplo. Luego uno está muy triste, muy ofuscado, muy enojado con la vida. Entonces uno no se da cuenta que mínimamente alguien te sonríe. Y eso es un alimento. Fíjate lo que me pasó a mí. Me estaba separando del papá de mi hija. Me separé del papá de mi hija. ¿Cuánto tiempo pasa para su tecito? Me van a dar un tecito, Sí. perdónenos. Te lo Ay, hemos buscado gracias. porque sabemos que te gusta mucho el tecito de Muchas gracias. manzanilla. Aquí lo dejamos. Y aquí, para seguir esta conversación tan rica, tan deliciosa y tan motivadora, no tenías dinero para darle de comer a tu hija a los 18 años en un país machista tan conflictivo en esa época. Ujú. Y, y tú tenías además que estudiar. O sea, a la Sí. par de ser mamá, como No terminé, otros adolescentes, porque tenías tenía que trabajar. Exacto. Entonces, ni modo, salí, trabajé.
Y siempre hubo un maestro que me ayudó a entrar a la policlínica, que fue donde yo trabajé. Yo no había terminado. Mi maestro me ayudó. Siempre hay alguien. El chiste es que, y hay que agradecerlo. Ujú. El chiste es lo que te decía, que a veces uno está tan triste, te decía yo de que me estaba yo separando del papá de mi hija, en circunstancias muy dolorosas. Entonces estaba yo en México, hacía yo unas obras de teatro que me tenía que ir sin un centavo, pero te daban tu dinero para tu avión y te daban tu dinero para que hicieras 3 o 4 estados. El ISSSTE hacía estas obras de teatro, era un programa hermosísimo. Y tú pues no comías nada y guardabas todo tu dinero, regresabas y ya tenías dinero, Que ¿no? eras auspiciado por el gobierno de Por el alguna gobierno manera por el gobierno de México. de México. Entonces nos daban a los grupos de teatro esta cantidad de dinero y tú pues comías, ahora sí que te ibas al peor hotel y lo que sea, guardabas tu dinero y llegabas con dinero, ¿no? La situación es que fíjate que un día voy caminando en el aeropuerto con la mirada baja y el ceño fruncido. ¿Ves estas arrugas? Estas arrugas son desde mi juventud, porque siempre tenía el ceño fruncido, porque consideraba que mi vida era muy dura, y lo era, por supuesto, pero eso no me permitía ver que yo tenía un montón de cosas bonitas alrededor de mí, mis hermanos que me ayudaban, tenía mi hija simplemente, mi hija que me abrazaba y me hacía dibujos y me amaba. Mm. Dijo, yo sé que es complicado, pero imagínate el valor de un hijo, ¿no? Bueno. Claro, pero en ese momento, a tus 18 años, con una responsabilidad de una bebé, saliendo de una Sí. infancia violenta, con un esposo que no ayudaba mucho, No, eso fue años después, tendría yo unos 23 años más o menos. o sea, tenías mucho sobre tus hombros. Ay, muchas cosas, bueno. Pero entonces fíjate, eso es lo importante, digo yo. Venía yo caminando en el aeropuerto adentro del aeropuerto, y venía yo con la mirada baja así, mi ceño fruncido, ¿no? Y entonces de pronto levanto los ojos y veo que a lo lejos viene una señora, así como me ves ahorita con este pelo, sonriéndome. Y yo hasta dije, órale, es a mí. Entonces se acercó. Pensé que me iba a hablar. No, simplemente me miró con sonrisa y se fue. Y dije, mira, me emociona mucho porque yo con el tiempo dije, no con el tiempo, en ese momento pensé, ay, la gente se sonríe. Yo no me sonreía. Entonces yo digo que fue un ángel de la vida, ¿verdad? O un ángel de Dios, que llegó a avisarme y a decirme, la gente se sonríe y tú también te puedes sonreír. Te dio el permiso de sonreír. Pues solamente me recordó, Ujú. fíjate, me recordó que hay muchas cosas por las cuales sonreír. Y luego con el tiempo obviamente supe que simplemente cuando uno sonríe, aunque esté triste, la musculatura le recuerda a tu cerebro que cambie el humor. Yo se los recomiendo a cualquiera. Yo misma estoy triste y hago así. Hay terapias, ¿no? La risoterapia. Ya hay sabemos terapias un ya montón de cosas que ahora. ahora si te Antes no ríes sabíamos. constantemente, puedes cambiar hasta tu día, la música que escuchas. Exacto. Bueno, hay muchas cosas relacionadas también con la risa y cómo tú puedes tener el control de decir, en este momento cambio, me activo. Me acuerdo que me contaba Chris Lee, una de las personas que más admiro también, uno de los coaches de vida de Rosalind Sánchez y de actrices como tú Sí, de la claro. talla de Hollywood. Y él dice una anécdota que tuvo, que cuando él estaba viendo un programa donde salía RuPaul y todo el mundo le tiraba odio, ¿A quién? tú como un personaje que era muy atacado por su ¿A preferencia. RuPaul? Sí, Ay, soy su fan. imagínate. Su Bueno, pues fan. entonces seguramente tú recordarás esta anécdota que él cuenta, que él me cuenta. Dice, yo en el momento que vi cómo RuPaul, a pesar de que lo atacaban por sus preferencias Ujú, sexuales y lo que él hacía, saludaba y él saludaba, ¿no? Con ujú. muchísima felicidad. Drag queen, sí. Sí, era un drag queen Ujú. y lo atacaban tanto que él nada más sonreía y bendiciones, besos. Eso era un caparazón para él de decir, yo no quiero esto en mi vida, no quiero esto en mi vida, quiero la felicidad para mí y yo lo que doy es felicidad, no me Exacto. importa lo que haya a mi alrededor, mientras yo sepa quién soy. Claro, por ¡Guau! supuesto. Y es un ejercicio, fíjate. Yo Sí, eso es lo que a mí me ha enseñado la vida, sinceramente. Es un ejercicio. Los problemas están ahí. Son exacto. durísimos. Hay cosas dificilísimas. Mira, yo desafortunadamente
De 4 años para acá perdí 3 hermanos por cáncer. Lo siento muchísimo. Entonces, pues cada vez, pues, a todos tus hermanos te duelen, ¿no? Pero nosotros somos 5 que desde que mi mamá se murió, pues siempre fuimos sumamente unidos. Ujú, claro, ¿no? Y aparte, o sea, es perder a un miembro de tu familia no es cualquier cosa. No, no. Entonces, fíjate tú que cada uno de mis hermanos me ha dolido particularmente por lo que fue cada uno de ellos. Pero cuando tú ves que todos, fíjate lo que me dijo mi doctora. En el momento en que mi último hermano, mi hermano Porfirio, que vivía en Acapulco, nos dice, tengo un cáncer fulminante, no me dan más de 15 días, vengan a despedirse de mí. Dios siempre nos dio permiso de irnos a despedir de todos nuestros hermanos. Y de pasar varios días hablando de la muerte, de lo que sigue, de la vida, de esto, diciéndonos cuánto nos amamos. Ha sido un privilegio, de verdad, que Dios nos haya dado ese chancecito a estar 2, 3 días. Finalmente vamos ya, pues los que sobrevivimos, que es mi hermano Eduardo y yo, a Acapulco, y yo estaba tan adolorida porque decía, no puede ser que uno más, yo también tuve cáncer. Dije, ¿cómo de 5 hermanos, 4 han tenido cáncer? Y yo estoy viva, bendito sea Dios. Y seguiré muchos años, primero Dios. Bueno, y entonces yo venía rumbo al aeropuerto, que había que hacerlo todo rápido, y yo venía hablando con mi psicóloga. Y le decía yo, es que no entiendo, Marina, ¿por qué un hermano más con cáncer? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata la vida? Debe de haber una razón. Yo lo voy a investigar científicamente. Me decía, no hay razón, Adriana. Yo decía, ¿cómo no va a haber razón? Clic. Bueno, después de que falleció mi hermano, que falleció yo le agarraba su manita cuando falleció, fue muy duro, muy duro, muy duro. Eso todavía no tiene ni un año. Entonces fíjate ¿Qué que encontraste en esa búsqueda? Porque ahí tu te va, familia, tus hermanos murieron de cáncer. ahí te O va, sea, ¿fue una diosidencia, una ahí te va la coincidencia? situación, fíjate. ¿Qué encontraste? Entonces resulta que, para más decirte, una tía mía había muerto de cáncer de mama. Yo tuve cáncer de mama. Ujú. Cuando mi hermana estaba muriendo de cáncer linfático, mi primer hermano murió de cáncer de esófago. Eran cánceres diferentes. Su hija, o sea, mi hermana vivió 15 días más y falleció. En ese momento le determinaron un cáncer de mama tan agresivo que se tuvo que operar en 2 días. Wow. Y yo decía, ¿Cómo? ¿qué es esto, güey? Una Dije, familia pero marcada por el cáncer. no, ahí te va. Oh, qué bueno, ¿verdad? Que uno diga, a ver, hay que investigar siempre. Entonces me fui rápidamente aquí al Miami Cancer Institute, que es un gran lugar, aquí de verdad, gran lugar, donde yo tengo mi oncóloga. Y entonces le platiqué, fíjese que ya viene otro hermano, y le dije, quiero hacerme estudios. Y dijo, sí, claro, te vas a ir a hacer estudios de genética para descubrir qué pasa. Bueno, hicimos los estudios de genética y mira lo que me dijo la genetista. No hay ninguna coincidencia entre los cánceres. ¿Qué? La ¿Qué única, era? por así coincidencia, es que tu tía murió de cáncer de mama, tú tuviste cáncer de mama, tu hija tiene que cuidarse mucho y hacerse más estudios más seguido, no cada año, sino cada 6 meses. Pero tampoco el de tu sobrina porque no hay relación directa. Le dije, entonces, ¿qué pasa? Y dijo, es la vida. ¿Esa fue la respuesta? Es que ¿Es esa es la la vida? respuesta. Es la Es la vida. vida. Te tocó. Ok. Y entonces yo dije, ok, ya lo entendí. O sea, no era un tema de bioneuroemoción que ahora vemos por todos lados. O sea, cómo te sientes, No, lo transmutas a una mira, te voy a enfermedad. decir una cosa con respecto a eso. Bueno, hay tantos estudios increíbles, Ujú. pero yo tuve cáncer de mama. Sí, Y tú sé eres lo que es. sobreviviente Yo de soy cáncer de sobreviviente, mama. bendito sea Dios. Y yo me acuerdo cuando mi hermano estaba tan enfermo, un día muy enojado me dijo, ¿sabes? Ahora además de que me estoy muriendo de cáncer, yo tengo la culpa. Y entonces lo abracé. Yo entiendo, porque también he estudiado todo eso, me dediqué a estudiarme a mí misma. Por supuesto que sí. Y le dije, tienes razón, no tienes la culpa. Porque de lo que se trata era de darle alivio a mi hermano, no de tener la razón científica ni neurología, nada. Mi hermano y su sentimiento era más importante para mí que tener la razón de nada. Claro. Entonces, es bien complicado, uno puede entenderlo,
pero cuando uno está pasando el proceso, uno no quiere que le digan, fíjate que fue porque tú estabas enojada y por así decirlo de simple, ¿no? Y se somatizó tu enojo en un cáncer o tu rencor en un cáncer. Uno después con el tiempo estudia o uno trata de que la gente sepa de todo esto que se estudia, por supuesto, pero yo creo que uno tiene que tener mucha compasión con la gente que lo está viviendo, Claro, y sobre todo no mucha. decir, los tiempos de Dios son perfectos. Por favor, no digan eso. Eso, cuando yo lo escuché, que perdí 4 bebés antes de tener a mi hija, Mi adoración, y por la Dios gente me santo, decía, lo lamento los tanto. tiempos de Dios son perfectos. Yo decía, si yo vuelvo a escuchar esa frase, de verdad que le voy a dar un golpe a quien me lo diga. Ujú. Era lo peor que me podían Por decir. supuesto que sí, porque estabas viviendo una situación terrible, que es perder tus hijitos. Sí, y me imagino, o sea, No tú sé, siendo no sé, sobreviviente de no, cáncer, que te digan, claro. Dios sabe por qué hace las No, cosas. O sea, perdóname la vida. no. Miren, sí, puede ser que sí, pero espérenme, ese es otro departamento. Permítanme que en este momento yo vaya al doctor, me abrace mi familia, pase mis etapas, porque habrás pasado tus etapas, Por Michelle. supuesto, El muy luto tiene duras. sus etapas y Ujú, uno tiene que pasarlas sí, y darse uno el tiempo para sanar poquito a poquito, si es que va a sanar, porque a veces las ausencias pues te van a durar siempre. Mira, mi mamá se murió hace 50 y tantos años. Y mi hermano que escribió sus memorias, que mi ujú, hermano escribe también, las estoy leyendo, y ahora que estaba hablando, me reía yo mucho, pero cuando hablaba exactamente del momento en que murió mi mamá y todo eso, de una manera muy inteligente, lo hacía muy bonita, pues tuve que parar porque me acordé de esa niña que vio morir a su mamá. Se murió en mis ojitos. Entonces, uno tiene que abrazarse, tratar de estar lo mejor posible, pero repito, ten compasión por ti mismo. claro. Y, Y ya, y qué gran lección y qué gran dosis nos das de tener compasión con nosotros mismos, sin importar lo que estamos viviendo o lo que hayamos hecho. hecho, exacto, decidido. Tú puedes cambiar tu rumbo, tú puedes cambiar tu futuro, Sí puedes, por tú supuesto. tienes el control de hacerlo y tú nos has demostrado que no solamente cambiaste de país, que no solamente dejaste atrás episodios de violencia en una familia, tú nos has demostrado que se puede ser una gran madre, Gracias, tener mi los vida. pantalones bien puestos como los tiene Sí, Adriana sí, Barraza sí, 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 sí. y estar nominada a un Oscar. Sí, bueno, mi trabajo y sí, ¡Wow! una ¿Cómo cosa fue impresionante. ¿Cómo fue tu llegada a Hollywood? Yo quiero saber cómo llegas a Hollywood, cómo una mexicana llega a Hollywood. Mira, yo creo que todo es una consecuencia de todo. Entonces, si tú eres grosera, pues, ¿qué es lo que va a pasar dentro de y eres grosera ahorita? Yo soy grosera contigo ahorita. ¿Y qué va a pasar dentro de un mes o un año que digas, ay, esta señora fue una grosera conmigo en mi entrevista? Que cuando nos volvamos a ver, yo no voy a ser grata para ti. Por más que nos sonriamos, ¿qué tal? Porque uno va construyendo todos los días. Es cierto. Entonces yo creo finalmente que todos construimos todos los días y yo fui construyendo mínimamente una profesión, pero sin pensar, ay, un día vendrá. No, porque eso es imposible, no sabes. No sabes qué va a pasar en tu vida. Pero lo que sí sabes es lo que tienes que hacer hoy. Entonces yo siempre he sido muy disciplinada. Mm. He tratado de ser como trabajadora. Mira, un día un periodista me preguntó, Adriana Barraza, así fue de solemne. Eres una gran actriz. Y yo dije, no sé, yo solo sé, es que lo diga el público, la gente, yo solo sé que soy una gran trabajadora. Yo llego puntual, trato de ser la mejor persona en mi trabajo, de ser lo más cordial posible, de ser lo más efectiva posible hasta donde me salga, por supuesto, ¿no? Porque pues nadie es Superman. Entonces fíjate que pues fui trabajando, me fui quedando en ciertos proyectos que me dieron la posibilidad de conocer a Alejandro González Iñárritu, que fue Amores Perros, su primera película. Para quienes nos están escuchando, Alejandro González Iñárritu es uno de los directores mexicanos con más Óscares en la historia. Más importantes que tiene Ujú. ahorita Hollywood, además. Exactamente. Entonces, en ese momento, bueno, me quedo en esa película. Esa película hace que vea mi trabajo, que era muy acucioso y muy ordenado y muy tratando de dar lo mejor de mí, siempre lo mejor de mí, sin guardarme las cosas, porque uno se las puede guardar, ¿eh? Claro. Por flojera,
pero no sin guardártelo. Y luego eso me llevó a que él pensara en mí que yo podía hacer una audición para la próxima película que iba a hacer. Me acuerdo cuando me llamó y me dijo, Adrianita, estaba yo en Argentina, imagínate. ¿No quieres hacer audición para una película que voy a hacer? Que los protagonistas son Brad Pitt y Kate Blanchett. Ay, por Dios, por supuesto, ¿dónde firmo? Yo dije, sí que tengo que hacer irme de rodillas a la villa con nopales en la espalda. Sí, cómo no, sí. Ah, Hice mi audición, no le gustó y me dijo, no, mira, va por acá, va por allá, va por acá. Volví a hacer mi audición. Ellos ya estaban filmando en Marruecos. La volví a mandar, ya les gustó y me quedé con mucho trabajo. no te diste por vencida. No le gustó No. a Iñárritu tu audición y tú dijiste, va de nuevo. No, no dices nada, o sea, no me correspondía a mí. Pues ahora le hago otra. Si él me decía que no, pues era no y ya. Ujú. No, él me dijo, mira, quiero que lo hagas de esta forma y me dio indicaciones de dirección. Entonces yo lo volví a hacer, se lo mandé, ya le gustó. Mira, eso me da mucho gusto porque nuestro director de fotografía, Rodrigo Prieto, Ujú. que es un gran director, también ha tenido varios Óscares y que acaba de ser el director de Sí. Pedro Páramo, ¿no? Una película mexicana muy icónica. Bueno, me acuerdo que en ese momento, y lo guardo como una medalla en mi corazón, me acuerdo que dijo, lo hice con mi querido amigo Edgar Vivar. Wow. Estábamos en Argentina, él estaba haciendo un personaje de una cosa que hacía yo allá, del cual yo era coach. Entonces, él me hizo todos los personajes, la voz de todos los personajes, etcétera. Entonces, me acuerdo que me dijo, Rodrigo, cuando llegó a Marruecos, cuando llegó tu audición, que todos nos fuimos a verla, entonces Rodrigo dijo, bueno, pues ya nomás hay que editarla y pegarla, porque así es el personaje y así es la situación. Y yo dije, era una parte del desierto muy dura, ¿no? Claro. Pero ¿Cómo estaba fue? yo ahí. ¿Cómo fue esa audición, ese casting que tuviste que hacer? Porque ya con la experiencia que tú traías, ¿no es normal que te pidan hacer un casting? No, por supuesto que sí. Yo en ese momento, pues era una actriz que ni siquiera trabajaba todo el tiempo de actriz. Yo vivía, porque siempre me tengo que mantener yo, por supuesto, vivía de ser ejecutiva. Yo era ejecutiva de Telemundo en ese momento. Por eso estaba en ¿Combinabas Argentina. esa parte de ejecutiva, de Pues si oficina, se podía, sí, si no, ni modo, ¿eh? con tu Yo, pasión, que era yo la tenía, actuación? sí, pero también mi trabajo como ejecutiva y como directora. Yo no volví a dirigir porque me dio un infarto dirigiendo. Ujú. Me acuerdo que un doctor chino me dijo, estaba haciéndome yo acupuntura. Mucha pasión en ese corazón. Y sí, era demasiado lo que, pues, total que no puedo dirigir. Me encantaría, me encanta. Yo lo que hago me encanta. Si es dar clases, me encanta. Si es, trato de que lo que no me encanta, pues ni modo, no lo tengo que hacer porque hay que trabajar. Claro. Pero ya en este momento hago lo que me encanta. Y que En tienes el realidad. privilegio de hacer lo que te Sí, encanta. por supuesto, mi vida, porque Y enfocarte en lo que te encanta. Porque, por sí. ejemplo, yo te voy a contar algo que nunca he contado antes. Algo que nunca he contado y que me ha volado la cabeza durante todo este tiempo es, yo recibí más propuestas para actuar, incluso Porque hacer eres muy películas. bella, te estoy viendo. Ay, qué hermosura. Pero recibí más propuestas para actuación que para lo que me dedico, que es el periodismo, que es la comunicación. Entonces, hubo una parte de mi vida que tenía que trabajar por pagarme mis estudios, por salir Ajá. adelante, Sí. y la vida me fue envolviendo en un programa tras otro, en un noticiero tras otro, que mi vida se hizo más rígida y me fue llevando a esta parte más seria, que me encanta, Sí. porque tengo la flexibilidad y la oportunidad de conversar con personajes como tú, por ejemplo. Gracias. Pero llegó un momento en mi vida en el que me puse a pensar, ¿qué habría pasado si yo hubiera tomado un papel de actuación en esa película que me ofrecían en ese entonces? ¿Cómo hubiera cambiado mi vida? Mucho. ¿Cómo hubiera cambiado? Ahora, ¿sabes qué? O a lo mejor no. Yo, de verdad es que tú has visto esas películas donde hay una que se llama Si hubiera, me parece, en donde el personaje toma una decisión y hay dos películas, la que se va para allá y la que se va para allá. No sabemos si a lo mejor finalmente hubieras terminado en lo que estás haciendo. Mira, yo terminé siendo actriz otra vez, después de muchos años de mantenerme y actuar ahí de vez en cuando, como se podía. Bueno, pues un poquito, pero primero estaba mi trabajo. Yo tenía que mantener a mi hija y mantenerme yo. Claro.
Primero estaba eso y Tus después prioridades estaban muy claras. clarísimas, Sí. clarísimas. Por eso le doy de verdad muchas gracias a Dios que a través de Alejandro González Iñárritu, que me eligió para hacer esta película, me haya dado la oportunidad de regresar a mis 50 años a hacer lo que yo amaba tanto. Repito, no porque el otro no lo amara, realmente amo mi trabajo, sino que la actuación me divierte más, simplemente, ¿no? Claro. Y eso es bien importante que dices, hay que hacer cosas que nos apasionen, pero también estar preparados Ah, sí, para esa pasión, porque si hay sí. alguien viéndonos que quiere ser actriz ahorita, a sus 50 años, y que la has motivado muchísimo, que quiere dejar su trabajo, que le da de comer, y decir, ¿sabes qué? Me voy a ir por mi sueño. Hay que reflexionar un poquito y Por tomar las supuesto, decisiones correctas, claro, ¿no? Hay que claro. prepararse primero, Ujú. hay que saber que necesitas comer y llevar la comida a la mesa, pero que lo puedes hacer, lo puedes compaginar, que nunca es tarde Qué bueno que dices esto, fíjate. para esa pasión. Si alguien nos está escuchando por ahí, nos está viendo también, ¿verdad? Les lo decimos aquí y acá. Si nos están viendo y en algún momento dado, hombre o mujer, dijo, es que toda la vida quise actuar, siempre hay un grupo de teatro. Si yo quiero actuar, porque si quiero ser famoso en la tele, pues es otra cosa. Pero si yo de verdad me hubiera encantado actuar, siempre hay un grupo de teatro. Sí. Vayan, métanse, a ver qué me pasa. A lo mejor no puedo dejar de trabajar porque efectivamente es un privilegio poder hacer lo que uno quiere. Durante muchos años, para mí, no era eso. Mira, yo trabajé en el hospital, que me gustaba mucho porque trataba yo mucho con las personas, 3 años. Pero luego me fui a la ciudad de Chihuahua y ahí trabajé en una peluquería, desde barrer el pelo hasta hacer uñas, cortar y todo eso. No me gustaba tanto, la verdad, pero tenía que comer. En esa misma época vendí libros Ujú. en la calle con nieve y con sol. Mm. Era durísimo, en la calle ir a tocar la puerta, durísimo. Es el trabajo más duro que he tenido. Bueno, no, atender al público siempre es muy duro. Luego atendí al público en una escuela donde también en el mismo salón y luego trabajé para un ingeniero. O sea, eran trabajos que, híjole, pues bueno, me daban para comer y yo era feliz. Pero finalmente en las noches yo me iba a hacer mi teatro. ¿Cerrabas el Con mi día hija, pobre hija con mía. lo que más te Sí, gustaba? pues sí, aunque no durmiera, Sí. incluida mi pobre hija. Y te dabas tiempo para todo. Ay, no podía dejar de hacerlo porque realmente era, o sea, ni siquiera me lo planteaba. Es más, no me planteaba si era buena, mala, regular. Yo decía, no, es que de aquí no me voy a ir y ya, punto, ¿no? Es que no era un trabajo, hacías lo que te gustaba. Y esa es la Exactamente, clave, que no lo sientas exactamente. como un trabajo, No, sino como una pasión. sí, exacto. Y esa pasión te llevó a ser nominada como actriz Sí. en el premio más importante del mundo, que son los premios Oscar. Y ahí sí te digo que sí, usas bien la palabra pasión porque era un personaje muy difícil desde que yo lo leí. Dije, ¡ay! Pero era maravilloso. Dije, qué oportunidad tan hermosa de hacerlo. Porque ya en ese momento yo tenía 50 años, mi vida, entonces sabía muy bien que tú no sabes qué va a pasar en tu vida. Ujú. Tú puedes hacer y decir, no, hombre, este proyecto me va a llevar a la luna. No es cierto, no lo sabes. Entonces lo único que me quedó, porque así lo creo, es hacerlo de la mejor manera posible y porque me costaba mucho trabajo hacerlo Ujú. y mi interés, mi tiempo, mi disciplina estaba puesta en no defraudarme yo al hacerlo lo mejor posible, pero una cosa que siempre está en mi cabeza, hay gente que escribió algo y su sueño está en tus manos. Exacto. Tú sabes que eso me pasa a mí por la cabeza todos los días, cada vez que yo me siento en mi programa de televisión. Y aquí también tengo la responsabilidad Ajá. del trabajo de los demás. ¿Cómo lo voy a presentar yo? Yo tengo el pan en la mano que viene ya trabajado con la harina, los huevos, todo lo que ya venimos detrás, y yo solamente tengo que entregar este pan de la mejor manera. Es una gran responsabilidad. Te entiendo perfecto, ¿Verdad? perfecto lo que estás diciendo. Y esa responsabilidad también Sí. se palpa en tu trabajo. Claro. Porque entonces vas a ponerle lo mejor posible. Yo Ujú. siempre digo, hubo alguien, un señor que se gastó un dinero creyendo que yo puedo hacer esto. Entonces, tengo que ser responsable. Eso lo digo mucho a mis ¿Y cómo alumnos. llega? ¿Cómo llega esa noticia de estás nominada No, como hombre, pues, actriz no, pero no al fue ahí. Oscar? ¿Cómo? No fue ahí, no fue ahí. Es que un año antes, casi un año, porque esto sucedió en mayo, se estrena la película y nos vamos a Cannes. Ajá. Cuando llegamos a Cannes, estamos primero llegar a Cannes, yo no tenía ni idea, yo no tenía ni dinero.
Yo fíjate que la ropa que yo llevaba me la había comprado en Ross, aquí en las tiendas de outlet. Sí. Y me acuerdo que, porque de hecho ahí están las fotos, tengo un pantalón, pero que me había costado nada, yo no tenía dinero. Un pantalón café con una blusa blanca X y un trapito así como este, ¿no? Y entonces, ahí están las fotos, ¿no? De veras, de a peso. Y yo ahí me fui dando cuenta, yo llegué con una inocencia en ese sentido de decir, esto es, bueno, a tal grado que en Cannes, cuando vemos la película la noche anterior, ahí empezó como el shock de, ¿qué es esto, no? Desde que hicimos la alfombra, no, sí, desde que hicimos la alfombra roja, no, fue antes, vimos la película, yo llegué, la vi, y entonces en un momento dado me encuentro con Gael y Kate Blanchett. Yo soy una mujer de cine y de teatro. Claro. Entonces cuando yo vi a Kate Blanchett dije, ¡Kate Wow. Blanchett! Soy tu fan Y número entonces, uno. fan número uno. Y entonces Gael García se reía porque dice que venía Kate con su rostro muy regio y de pronto me vio y dijo, ¡ay! Y me abrazó. Entonces, eso es bien importante de lo que te voy a decir. Me abrazó, me apapachó y yo así, ¡ay, Kate Blanchett me abraza! Y me dijo cosas hermosas. Me dijo una cosa muy bonita. ¿Qué te dijo, Kate? Me dijo, yo he pensado preguntarte cómo hiciste tu personaje, pero como las cosas milagrosas no se preguntan, mejor nada más lo veo. Te lo juro que me dijo eso, ¿eh? Wow. No tendría por qué mentirlo a estas alturas. Bueno, entonces yo me quedé así, oh, wow. Todos ya fuimos a ver la película, bla, 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 con nuestros vestuarios normales. Y al otro día, fuimos a hacer la alfombra roja. Ajá. La alfombra roja de Cannes es estar en Cannes. ¿Qué Es se la siente? realeza de los festivales, del mundo. ¿Qué sentiste? No, pues era Ver increíble. todos Porque los que aparte tú admirabas además y decir, estoy en la misma alfombra estoy que en la ellos. misma fila. Mira Alejandro González lo que hizo. Estaban los niños de Marruecos, Kate Blanchett, Brad Pitt no estaba, su hija estaba naciendo en África. Estaba él, estábamos los mexicanos y los árabes. Ujú. Y dijo, todos en la misma línea, agarrados de la mano. Así como si fuéramos una barredora, para que fuéramos todos igualitos. Nadie más importante que Idea otro. de Iñárritu. La verdad, sí, yo En una lo visión quiero muchísimo. tremenda. Y, Sí. y de verdad que lo aprecio muchísimo. Entonces resulta que yo nunca había visto alfombras rojas, por supuesto, pues ya trabajé en Televisa, trabajé en Telemundo, pero no como esta. La cantidad de fotógrafos, la longitud de la alfombra roja, las escaleras tan famosas que hay que subir para llegar al cine y ver la película, todo eso era así como de, ¿qué está pasando? Vemos la película, acababa de pasar una película de Almodóvar que no me acuerdo cómo se llamaba, cuál era, obviamente con Penélope Cruz, y entonces estaba él en la primera fila, y entonces cuando termina la película nos aplaudieron 20 minutos Wow. de pie, 20 minutos con reloj. Ya no llevas para dónde voltear, qué hacer, qué decir, que yo veía la cara de Almodóvar. Todos veíamos la cara de Almodóvar que no estaba muy feliz. Pues no, Que quede claro. te quede claro. Entonces, wow, fue una cosa. Entonces, a partir de ahí yo me acuerdo que yo tenía dinero para que me hicieran un vestido, una costurera allá en Argentina, amiga de Arnaldo Pip, que mi esposo en ese momento. Entonces, o sea, mi vestido era de la costurera, o sea, no me lo había ido a comprar ni era de nada. Bueno, finalmente, todo lo que fue Cannes, dijeron tantas cosas y entonces inmediatamente comienzan personas muy importantes de la prensa, de los blogs, gente importante a decir, te van a nominar al Oscar. Y me acuerdo que llegaron varios de ellos y me dijeron, yo acabo de cumplir 50 años, no puedes, tú vas a estar nominada a un Oscar, me acuerdo que me dijeron varios. No puedes decir que tienes 50 años. No Yo puedo decía, creerlo. ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque eso afecta a tu trabajo, me dijeron. ¿Por qué va a afectar Y tu dije, trabajo sí tener afecta, 50 años? se afecta. Porque eres vieja. ¿A los 50? Para ellos sí, por Dios supuesto. mío. Entonces, pero yo decía por dentro, ¿por qué no? Pues yo tengo 50 años, me vale gorro. Entonces yo seguía diciendo, ¿no? Bueno, y me seguían diciendo, no tienes, y yo sí voy a decir, no hables en español, y yo no sabía hablar inglés. Ujú. Entonces, pues tenía que hablar en español. Luego, yo empecé. Que cabe comentar eso. Tu personaje en esta Ujú. película de Iñárritu
era precisamente como hispana, Ujú. como mexicana. Sí, pero la actriz es una actriz que estaba en un ambiente internacional, entonces tenía que hablar Exacto. inglés. ¿Cómo te aprendías las No, hombre, líneas? olvida. No, las líneas, pues, o ¿Cómo sea, aprendiste el fonéticamente, inglés? pues tenía yo el inglés de la secundaria y algunos cursos que había tomado en la vida, ¿no? Pero nada más. Pero ahí fue en mayo y el Oscar fue en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, 10 meses, mi vida. Wow, Es una carrera gigante, por porque no supuesto. empieza, ya te nominaron al Oscar y ya. No, todo empieza desde ahí. Luego fuimos a Toronto, luego estuvimos en Los Ángeles, luego vinieron todas las presentaciones. Yo tuve 17 premios. Imagínate tú. Estuve nominaciones. En algunos me gané los premios, en otros no. Ujú. Muchos en los Estados Unidos solamente. Entonces, algunos, obviamente tuve los más importantes, desde el Critics' Choice Award, el People Choice Award, el SAG Award, el Golden Globe y el Oscar. Y todo es como una escalerita. Como un engrane que te va llevando a donde Ujú. tienes que llegar, que son Exacto, exacto. el premio Oscar. Sí, entonces finalmente Ujú. llego a ser nominada. ¿Qué se siente? Pues se siente increíble. Y te voy a decir una cosa, especialmente con Kate Blanchett. Yo me acuerdo que ella estaba nominada por Notas de un Escándalo, Ujú. otra película muy hermosa que hizo, ¿no? Y entonces siempre nos sentábamos juntos, la mesa de Babel, y ella venía a sentarse con nosotros. Y me agarraba de la mano en cada premiación. Este Ah. sí te lo vas a llevar, y estábamos por el mismo, ¿eh? Ay, Este sí te lo vas a llevar, no me lo llevaba. Este sí te lo vas a llevar, no me lo llevaba. Ninguno de los muy renombrados me los llevé, pues ni modo, pero ¿no? sentías el apoyo de otra mujer que Y además de estaba en mucha tu giro gente. y que tú Y admirabas. toda la gente, y básicamente, ¿sabes qué? Mi esposo en ese momento, de verdad que siempre ha sido un hombre muy, muy amoroso y cariñoso, de verdad muy solidario, de mi hija, de mi nieto que acababa de nacer. Ay. Sinceramente, fíjate lo que pasó. Estábamos en el Golden Globe, Ajá. ahí conocí a Angelina Jolie. Yo ya formaba parte de esa realeza hollywoodense, Tú porque ya habías tenía que entrado a ir, Hollywood, tú ya habías entrado claro, a Hollywood, ya conocías a Angelina Jolie, ya conocías a Brad Pitt. a muchísima gente. Sí. Sobre todo porque cuando tú formas parte de una película así, el estudio, en este caso Paramount, te lleva y te hace una estrella. No es que tú tengas ni quieras ni nada, tú no estás ahí, te dejas. Y te van a llevar, te ponen un publicista, o sea, ellos se encargan de todo, Es te la vida empiezan a dar los Hollywood. dinero, los vestuarios, las joyas te empiezan a llegar prestadas, por supuesto. Las casas de regalos, que es una cosa loquísima. Yo no sé si existe eso todavía, pero son casas que cada una de las nominaciones importantes, tú tienes que ir a casas que son pisos. Oye, ¿qué te regalaron en tu Ay, nominación? no, olvídate, todo lo que tú te puedes imaginar. ¿Qué fue Yo, lo más yo, así sorprendente que te regalaron en esa un nominación? coche, ¿What? ¿Un coche? ¿De verdad? una marca de autos, Ajá. que no me acuerdo cuál era, pero llegaron, me dieron una cajita y eran las llaves de un convertible rojo Wow, para Adriana. participar. Ya era yo nominada al Oscar, para participar en un desfile donde las y los nominados participaban. Mi vestido me lo regaló Michael Kors, a ese sí Wow. me lo regaló, por De supuesto, Rose a Michael de Kors. Rose a Michael Kors. Wow. No, pero de todas maneras, Wow. de lo que yo, un Mira joyacito que eso. anduviera por ahí, de verdad, también de Rose, a Chopard, por ejemplo, ¿no? Wow. Porque entre más nominaciones tenías, la oferta de los vestuarios y las joyerías Las iba puertas se iban subiendo. abriendo para ti, por supuesto, porque también ellos de alguna manera les convenía tenerte como imagen Claro. y más siendo la nominada al Oscar. Me acuerdo perfecto cuando mi casa se paralizaba para ver, o se paraliza, todavía lo hago con mi hija, para ver estos premios tan importantes. Y me acuerdo haberte visto. Y yo Ay, sentir un orgullo tan grande y gracias. decir, es que yo algún día la voy a entrevistar. Mira, aquí Y aquí estamos. Ajá. estamos. Y sí se puede, de verdad. Sí, Y claro. me llena de orgullo y de alegría y se me llenan los ojos de lágrimas verte y saber todo este camino tan difícil que has recorrido, pero que al final del día tú ganaste porque tú te la creíste y no te quedaste con las palabras que tu papá te dio. Exacto. Al contrario, sí se puede tener lo que quieres.
Mira, mi mamá, la recuerdo cuando era yo muy chiquita, diciendo varias veces, nunca voy a tener nada. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba muy pobrecita en Chihuahua, muy pobrecita, yo iba, no tenía refrigerador en Chihuahua, imagínate tú, con esos calores. Entonces me iba yo, regresaba de trabajar y me iba yo a la carnicería a pedir prestadora para que me prestaran la comida. Y entonces regresaba yo y de camino a mi casa y de venida había unas casas en construcción muy bonitas, chiquitas. Y yo me iba todos los días y me metía a la construcción mientras los albañiles comían. Y yo decía, yo voy a tener un día una casa, yo sí voy a tener algo, yo sí voy a tener. Y sí, el chiste es que de verdad tú te convenzas que tu vida no tiene que ser la historia de alguien más. Exacto. Es tu vida y tú la puedes reconstruir. Sí se puede, digo yo. Hay algo que quiero preguntarte antes de que te vayas, porque sé que hay mucha gente, sobre todo en el mundo de la actuación o que está comenzando en el mundo de la actuación, que te admira muchísimo. ¿Qué dosis de motivación le puedes dar a ellos? ¿Qué consejo les puedes dejar? Pues mira, esta dosis yo creo que es como una pildorita que uno se puede tomar todos los días. Me gusta mucho el nombre de tu programa por eso. Porque yo creo que todos los días, de verdad, yo me puedo decir a mí misma, sí puedo. Yo en los momentos más duros, que últimamente he pasado momentos muy, muy duros, me miro al espejo y me hablo a mí. Sí puedes, Adriana. Vas a poder. Está siendo difícil ahorita, pero sí vas a poder. Lo digo en voz alta, porque ahora sé, porque sabemos mucho de neurociencia y todo, que lo que sale de tu boca, tu cerebro lo escucha. Pero aparte me miro y lloro y voy y me abrazo a mí misma y digo, bueno, pues llora, ni modo, un rato. Bueno, ya. Ok, sí puedes. Y son de veras como unas dosis, una pildorita, un momento que te regales a ti, diciendo sí vas a poder. Todo esto va a pasar. Nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Y esa es la maravilla de la vida. Por eso uno termina apreciando todo, pero también uno termina saliendo de los problemas. Sí se puede. Y tu vida es un claro ejemplo de ello. Sí se puede. Gracias por esta entrevista, gracias por esta dosis de motivación que nos has dejado a todos aquí, llorando detrás de cámaras también, y, Gracias a ti, y Michelle. que nos has motivado de la mejor manera, no solamente con tu trabajo, con tus premios, con tu trayectoria artística, sino con tu compasión para ti misma, con tu resiliencia y tu fortaleza. Gracias por eso y por el legado que dejas en todos nosotros. Te lo agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar contigo y que a través de este programa, pues, ojalá le sirva a alguien lo que estamos hablando, las dos, porque yo también a ti te felicito muchísimo. Muchas gracias, querida Adriana. Y esta es una dosis de motivación. Compártela con quien más lo necesita en este momento. Suscríbete, dale like y recuerda que cada jueves encontrarás estas dosis con Michelle Galván. Ha sido un privilegio. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra dosis con Michelle Galván. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en todas nuestras plataformas sociales, compartan esta dosis de fe, mucho más para ustedes en dosis con Michelle Galván.